Imaginación de los filósofos que lo apoyan. Desde la época de esta insigne revolución hasta el tiempo en que Solón tuvo su conferencia con los sacerdotes egipcios, habrían pasado sin duda muchos siglos, y esto es lo que deben figurarse cuantos quisieren comprender el verdadero valor de los 9000 años del cómputo de Critias. Cuando se sujetare a cálculo esta suma increíble, hallaremos que se reduce a poco más de 760 años, según el citado Ficino, porque en Egipto se contaba el año eclesiástico por lunas, y cuando no, debe solo mirarse como una jactancia propia de la común manía de aquella nación, que no despreciaba ocasión de venderse por la más antigua del mundo. Los primitivos andaluces o turdetanos decían que sus leyes contaban 6000 años de antigüedad. ¿Se afirmará por eso que estas leyes eran soñadas? Sabida es la portentosa antigüedad que se han atribuido chinos y caldeos. Así el padre Atanasio Kircher, que había penetrado como nadie la quimera de aquellas gentes, y Cristiano Beckmann, hombre de conocida literatura, no hallaron tropiezo en este inverosímil cómputo para tomar partido por la existencia y destrucción de la Atlántida. Y a la verdad que cuantos fijamos los ojos sobre nuestras islas y observamos sus arranques, sus quiebras, sus costas, sus divisiones y demás circunstancias, y que al mismo tiempo nos hallamos con una noticia nada repugnante de la existencia de otra tierra más amplia en este propio sitio, necesitaríamos de demasiado firmeza para no rendirnos al peso y a la naturalidad de aquella opinión. ¿Y por qué no nos sería lícito a nosotros asegurar lo que, después de un maduro examen, afirmaron Kircher y Beckmann? Que no siendo las Islas Canarias y las de las Azores del Océano Atlántico, a lo que muestran, otra cosa que cumbres de unos montes muy altos, es extremadamente verosímil que fuesen las partes más sólidas y eminentes de la tierra atlántica, al paso que las colinas más humildes, los valles y planos intermedios fueron tragados por causa de algunos terremotos y diluvios, quedando el campo de batalla por las aguas del mar. Preocupados nuestros autores de esta imaginación filosófica, no dudaron darle todavía más cuerpo a fin de hacerla perceptible, tomándose el trabajo de delinear una breve carta de la isla atlántica y componiendo sus cumbres y partes más sólidas de nuestras Canarias, de la Madera y de las Azores, con la proporción que probablemente tendrían respecto a las costas adyacentes de Europa, África y América. A la verdad, dicen los eruditos autores de la célebre enciclopedia, las Islas Canarias son un resto de la famosa Atlántica de Platón. Siendo diversas las causas a que se puede atribuir el considerable trastorno de una porción del orbe terráqueo, cualquiera que pretendiese señalar decisivamente aquella que llegó a subvertir la isla atlántica, sin duda que aventuraría demasiado su juicio, pero ¿qué? Le habrán de errar todos si se discurre con variedad. Ignoro la fortuna que tendrá el sistema de Messier de Tournefort. Este naturalista, en su célebre viaje al Levante, supone, arreglado al testimonio de Diodoro de Sicilia y de otros antiguos, que el Mar Negro o Ponto Eugino no era en lo primitivo más de un lago, sin comunicación con el mar de Grecia, que, habiendo recibido en el transcurso de muchos años el agua de los mayores ríos de Europa y Asia, se aumentó de suerte que, abriéndose camino por el Bósforo, se echó impetuosamente en el Mediterráneo, que también había sido hasta entonces otro lago, el cual creció de modo que se hizo un gran mar. Y rompió con violencia por el estrecho de Hércules hasta sumergir la infeliz isla atlántica que encontraba más baja, salvándose para eternos testigos de la derrota algunas eminencias de sus montes. Esta extraordinaria irrupción bien pudo pasar por una especie de diluvio, y aún se creería, vistos tales efectos desde países más remotos, que faltando los estribos de la tierra por temblores o propia debilidad, se había desmoronado y precipitado al abismo. Sin embargo, cuando se hicieren de más cerca algunas observaciones tranquilas sobre la estructura exterior y la composición de las entrañas de nuestras islas, acaso se pensará de distinto modo y se preferirá el fuego al agua en el exterminio de la Atlántida de Platón. Nada exagerará el que afirmare que en las Canarias se dan muy pocos pasos, sin que se encuentren los más claros vestigios de una conflagración poderosa que, obrando activa y tenazmente, alteró en gran parte la estructura de su primer estado. Lo cavernoso del terreno, lo intrincado de sus bajíos, lo alto de sus costas cortadas a plomo, lo desigual de su superficie a causa de los innumerables cerros, colinas, barrancos, avenidas y montes, todos de piedra quemada, cascajo, pómez, arena, lava y otras materias fundidas, calcinadas o vitrificadas, y sobre todo el gran pico de Tenerife, monstruoso parto de algunas erupciones de volcán y continuo respiradero de humo, azufre y otras especies combustibles y subterráneas, todo esto, unido a lo que examinaremos en lugar más propio.
¿No nos está ofreciendo pruebas nada equívocas de la terrible revolución que sobrevino a nuestra Tierra desde cierto tiempo inmemorial? No son simples erupciones de volcanes. Estos monumentos incontestables de haber sido probadas por el fuego como en un laboratorio químico, nuestras islas corroborados con los 6 o 7 volcanes que, en los últimos 3 siglos las han vuelto a afligir, nos conducen naturalmente a la sencilla hipótesis de que ellos fueron las principales máquinas que trastornaron el antiguo terreno de este mar Atlántico, reduciéndole a las islas que hoy se hallan en él como fragmentos de sus ruinas. Es verdad que algunos de nuestros naturalistas, olvidándose de la Atlántida o reputándola fabulosa, solo suponen que las Canarias no han sido en su origen sino puras producciones de un fuego subterráneo que, elevando las materias desde el fondo del mar, construyó aquellos vastísimos agregados de rocas. Para apoyo de este sistema pudieran alegarse diferentes sucesos de igual línea que se encuentran a cada paso en la historia natural de la Tierra, por ejemplo, las 13 islas del mar Egeo o archipiélago que refiere Plinio haberse levantado de debajo del agua casi de un solo golpe, la de Hiera, que fue lanzada del fondo del mar, según el mismo autor, a impulsos de una explosión de fuego, la de Terasía, llamada ahora Santorín, la cual, como asegura Séneca, se apareció de repente a presencia de los navegantes. Quizá por el mismo esfuerzo del fuego subterráneo que, en 1707, vomitó a 2 o 3 millas más distante la nueva isla que describen las cartas edificantes y curiosas y, por ser una prueba más familiar, la isla que a 7 de diciembre de 1720 produjo un terremoto entre las islas de San Miguel y la Tercera. Pero, a pesar del testimonio de Plinio, Estrabón, Séneca y demás antiguos sobre este género de las Islas Nuevas, yo sé que las de Santorín y San Miguel, que son de nuestro siglo, bastan para destruir toda la hipótesis en orden a las Islas Canarias, porque aquellas producciones violentas del fuego subterráneo, según tiene advertido un sabio filósofo español y consta de las memorias públicas, no son otra cosa que un confuso agregado de peñascos y de materias calcinadas, sin orden, textura ni regularidad, de forma que carecen por la mayor parte de los comunes atributos que tienen otras tierras antiguas. Digámoslo así, no están organizadas. No están sus masas diferentes y heterogéneas dispuestas a manera de sedimento en camas, vetas o depósitos horizontales de piedra, de greda, de arcilla, de arena, de mármol, de yeso, de tierra, etc. Todas en su debido lugar y sembradas de dientes, conchas u otros fragmentos y despojos marinos. No se ven en ellas aquellos altos montes que, observando una constante dirección, ya de oriente a occidente, y ya de norte a sur, afectan imitar con el filo de sus cumbres las ondulaciones del mar. No se les halla, en fin, aquella estructura interior que se advierte en un terreno original y de que necesitan precisamente las fuentes y otros manantiales continuos. ¿Y nuestras islas son así por ventura? Aunque los fuegos subterráneos las hayan maltratado, nos ofrecen todas las señales de haber sido porciones de una tierra primitiva y regular. Si se examinan con cuidado las excavaciones más profundas, las cortaduras de los grandes barrancos, las costas perpendiculares al mar, se encontrarán masas de diversas materias terrestres, colocadas en andanas y vetas horizontales y paralelas, no sin la notable circunstancia de contener, como engastadas dentro de sí, diferentes especies de conchas marinas de que tengo observaciones recientes. La experiencia de que no hay sitio en toda la tierra conocida, donde por testimonio de los mejores filósofos y viajeros no se descubran estas conchas y otras producciones acuátiles, mezcladas, petrificadas o íntimamente unidas con la sustancia de las materias que las circuyen, corroborada de lo mucho que aquel constante descubrimiento ha dado que filosofar desde tiempos remotos. Esta experiencia, digo, no pudo dejar de excitar mi atención, obligándome a hacer igual investigación en el seno de nuestra tierra. Con la satisfacción de haber contentado toda mi curiosidad desde el primer examen. En las 2 primeras tentativas tuve la satisfacción de encontrar lo que iba buscando. El primer descubrimiento lo hice por mí mismo sobre el lugar de la Candelaria de esta isla, en un canal bastantemente profundo que se abrió, año de 1691, para dar nuevo lecho a un barranco que era preciso divertir. Aquí, en una camada de tierra gredosa, a cosa de 1 milla de distancia del mar, me hallé una concha muy delicada, semejante a las que llamamos burgaos, tan fuertemente unida a la masa de tierra que se rompió al sacarla. Aún estaba mucho más íntima en la propia sustancia de una piedra viva, 10 o 12 pasos más abajo, la concha de aquel género de ostras que llamamos bucios, pues de esta apenas pude sacar una lasquilla. La otra tentativa, que por sugestión mía se hizo en las grandes excavaciones de las caleras de la Rambla, tampoco fue infructuosa. Se encontraron muchos burgaos bien incluidos en la materia de la cal,
se descubrió un trozo de la misma cal, que acaso había servido de incrustación o aforro a la mitad de un pez hacia la parte de la cola, de suerte que conservaba todos los lineamientos de su figura exterior. Se adquirió la noticia de que estos hallazgos de conchas, caracoles y otras producciones testáceas y crustáceas del mar eran tan familiares a aquellos minadores que ya no les causaban ninguna admiración. En efecto, este sitio puede pasar por nuestro pequeño Herculáneo y proveer de varias curiosidades nuestros gabinetes. En él se halló una cruz de cal perfectísima con una culebra en la peana. Se han hallado garbanzos petrificados y gran multitud de impresiones de hojas de naranjo, parra, moral, zarza, castaño, etc. Por otra parte, aquellas cadenas de montes elevadísimos, formados con regularidad, extendidos generalmente de oriente a occidente, y que dividen cada una de las islas en porciones iguales y declives al mar, a que se añade aquel crecido número de fuentes y de arroyos continuos que riegan el terreno, no sirven de entera refutación a la hipótesis de la formación de nuestras islas por un efecto tumultuario de volcanes? El que ignorase cuál es el mecanismo que exige cualquiera fuentecilla perenne, y que ésta necesita de ciertas tablas de tierra gredosa y arena, sobre cuyo sólido lecho se detengan y estanquen las aguas como en un hidrofilacio considerable, de donde corran por tubos naturales hasta encontrar la salida horizontalmente, el que creyese que cualquiera terreno entreabierto, tostado, revuelto y sin armonía de partes, es capaz de llevar manantiales continuos y fuentes caudalosas, puede juzgar todo lo que quisiera acerca del origen de las Islas Canarias. Pero, entre tanto, los que tuvieren conocimiento de otra física, asegurarán que la nuestra es una tierra original y formada por aquellas mismas causas que formaron el continente. Si son un efecto del diluvio universal. Con mucho más descanso opinan los que, omitiendo estas molestas discusiones, se acogen al diluvio universal como a un acontecimiento incontestable y que siempre se ha creído capaz de haber formado nuestras islas y las de todo el globo terrestre. Núñez de la Peña, que no se hallaba en proporción de pensar de otro modo, quizá hubiera tenido mucha satisfacción sabiendo que un filósofo inglés de los más clásicos quiso acreditar el plausible sistema de que el diluvio de Noé ha sido la grande época de la imponderable revolución que experimentó toda la Tierra y de que se conservan testigos que no pueden tacharse. En efecto, Juan Woodward no solo supone que entonces se configuró nuestro globo en depósitos horizontales de diversas materias sembradas de conchas marinas, sino que del mismo principio resultaron todas las islas, cabos, estrechos y montes de que consta su superficie. Mas, aunque pasemos a ojos cerrados por esta hipótesis y por las demás en que los filósofos modernos han sido tan fecundos, movidos del empeño de explicar la famosa ruina del orbe primitivo, la mayor obligación que tendremos será conceder que la Atlántida haya sido una considerable porción de tierra, separada del continente de África por aquel agente universal, pero no que esta misma tierra dejase de experimentar después, por otro principio, un segundo trastorno. Esto no excluye lo otro. Si son una continuación de los montes adyacentes del África. Desde Cabo Blanco, en las costas africanas, hasta el de Bojador, fronterizo a estas islas, se encuentra una tierra montuosa y árida, de manera que, como afirma Messier de Buffon, parece indubitable que las Canarias fueron una continuación de aquellos montes. Y a la verdad sería hacernos insensibles a las conjeturas más sencillas y naturales, disentir de que ellas fuesen porciones de un territorio que acaso compuso en otra edad una grande isla o, si se quiere, una península de esta parte del África. El padre Fray Alonso de Espinosa, que había abrazado esta última opinión, alega la autoridad de un escritor que, en el prólogo al Timeo de Platón, aseguraba que era cosa constante haber estado unidas en lo antiguo las Canarias a aquel continente, siendo como una dilatación de sus costas. Dictamen es este que, por más que nos parezca asombroso, solo podrá hacerse improbable a los que ignoraren este ramo de la historia natural. Aun cuando no se tuviese presente lo que sienta Barenio en su geografía, que los golfos de Arabia, de Camboya y de Bengala, que el Mediterráneo y los estrechos entre Sicilia y la Italia, entre la Grecia y el Eubeo, el de Magallanes, etc., se formaron por medio del choque repetido de las aguas, aun cuando no dijesen los habitantes de Ceilán que esta isla se separó de la costa de Coromandel por una irrupción del océano, ni los malabares que las islas Maldivas hacían parte del mismo continente del Asia. Aun cuando Mr. Buache, de la Academia de las Ciencias, no hubiese dado un mapa, en que señala la cordillera de eminencias que se observan bajo del agua, desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Brasil, la que parece unía el continente de África con el de América antes del diluvio universal. Aun cuando no suscribamos a la opinión de Wallis y de otros filósofos que afirman haber estado unida la Inglaterra a la Francia,
En fin, aun cuando no tuviésemos noticia de tantas ciudades cuyos edificios todavía visibles hacen parte del fondo del mar, como en Zelanda y Frisia, ni de algunas leguas del mismo mar, elevadas a ser costas de tierra firme como en el país de Lieja, cuya villa de Tongres, que había visto bañadas sus murallas de las aguas del mar, hoy, según Thomas Hubert, distan de él casi 35 leguas. Aun cuando nos faltasen los testimonios auténticos de tales trastornos, digo que los debíamos suponer. El movimiento constante de las aguas del mar, ya de oriente a occidente y ya de flujo y reflujo, la acción de los vientos, de las lluvias, de los hielos, de los ríos, de los fuegos subterráneos, de los temblores, de las inundaciones, etc., son unos agentes incansables y vigorosos que, obrando sin intermisión, pudieron alterar parte de la superficie de la Tierra, especialmente en los siglos inmediatos a la creación, en que las materias terrestres debían estar mucho más dóciles y blandas. Pero, aunque estas consideraciones fuesen más endebles de lo que son en la realidad, no hay duda que las corrobora una que, porque tendrá en otra parte cabimiento, no haremos por ahora sino apuntarla. Los animales, los árboles, las plantas, los frutos y las hierbas, no eran los mismos en todas nuestras islas. La similitud en el carácter genial, usos, costumbres, gobierno, religión, vestuario y método de vida de sus habitantes no era harto visible. ¿Los dialectos de su lengua no tenían una notoria afinidad? Confesemos que, cuando se fijan unos ojos filosóficos sobre el estado de estos países y en el genio de sus naturales, al tiempo que las naciones europeas los conquistaron, no podremos concebir sino que en lo primitivo fueron las Canarias partes de un terreno contiguo y dotado de las mismas cualidades, que sus moradores traían un mismo origen y extracción, que por ministerio de una causa poderosa y activa se arruinó la tierra, se dividió en un pequeño archipiélago de islas y dejó sin comunicación a los infelices que se habían salvado del estrago en medio del océano. Y si encontramos que muchos términos propios y apelativos del continente de África estaban en uso entre los antiguos de estas islas, sería demasiada liviandad de juicio tener esta por una prueba plausible de aquella inmemorial comunicación. Sabemos que en las faldas del monte Atlante hubo unos pueblos que se llamaron canarios, que en el reino de Fez, sobre el cabo Gomer, había una ciudad con el nombre de Gomera, que cerca del mismo monte de la Mauritania ha habido unas huertas que nombraban de Telde, título que conserva una de las ciudades de Canaria desde su conquista, que Arguin es un pueblo y una región cerca de Cabo Blanco, voz que parece se conservó en Arguineguín y Argones, aldeas de la antigua Canaria. Que las voces que entre los árabes significan leche, puerco, cebada, significaban lo mismo entre los naturales de Fuerteventura y Lanzarote. De todo este largo discurso se infiere, que quizá las Canarias fueron en otro tiempo una península del África, que por efecto del diluvio de Noé se formó de esta península la famosa Atlántida de Platón, que, destruida después la Atlántida, solo quedaron las eminencias de sus montes más elevados que son nuestras islas, que el renombre de Atlántida que tuvo la isla platónica y de Atlánticas que tuvieron las afortunadas con toda esta parte del mar océano, se derivó del monte Atlante de la Mauritania, que dio crédito a sus contornos. Pero no podrá dudarse, con alguna razón, si este célebre monte es verdaderamente el mismo que los antiguos tanto aplaudieron. Véase aquí una cuestión curiosa que solo se deberá resolver cuando tratemos de nuestro pico de Tenerife. Escala de las distancias de las 7 islas entre sí. Entretanto, no atormentemos el discurso, empeñándonos en apurar una clase de conjeturas que ni nos darán la clave de la evidencia, ni podrán adquirirse el mismo grado de certidumbre para con todos. Dejemos la Atlántida y contentémonos con lo que podemos saber. Ya hace muchos siglos que las Canarias no forman parte del continente, y no hay duda que estas son unas islas antiguas que, distando de 20 a 80 leguas de la África, ocupan en el océano Atlántico más de 90. Véase aquí la idea de una escala geográfica, con las distancias que poco más o menos tienen entre sí, y lo que dista cada una de Cádiz.